Sí. Vale. Ah, pensé que me habían dicho algo. ¿No? ¿Nada antes de empezar? Bueno, arranquemos. Vamos a hablar de las técnicas básicas de la biología molecular, como siempre. Las diapositivas son choreo del departamento de genética, o sea, del curso de biología celular y molecular. Y vamos a dar muchos ejemplos de COVID, porque como está tan de moda, o sea, se ve que no existía la genética antes del COVID. Entonces, primero que nada, vamos, tenemos un montón de texto, los métodos de análisis para el ADN. La manipulación enzimática de los ácidos nucleicos, la hibridación de ácidos nucleicos y la síntesis y amplificación de los ácidos nucleicos. La manipulación implica que hay enzimas que están asociadas a la replicación, transcripción y degradación del ADN, que las vamos a ir viendo adelante, y que mediante técnicas de manipulación de genes y organismos, eh, que esta manipulación permite técnicas como la manipulación de genes o de organismos como es la clonación o generar individuos transgénicos o el ser el CRISPR-9, nos vamos a ver al final apenitas, que básicamente es como, tiene que ver con como poner una hebra de ARN para lograr una forma de hibridar también. La hibridación de ácidos nucleicos, ¿tá? En soportes sólidos como los blots, que son en Southern, Northern y Western, ¿tá? O sea, el sur, el norte y el oeste. Se empezó con el Southern blot, que es para las proteínas, luego el Western, que es para el ADN, ARN, dije cualquiera. El Southern es para el ADN y el Western es para el ARN. Mientras que el Northern es para las proteínas. Si estoy equivocado, igual está la diapo y ta. Pero creo que sí, eso es así como lo dije. El Western seguro es ARN porque es el que más se estudia, es el que más se hace. A ver, alguien me está corrigiendo. Western es proteína. ¿El qué? No, que Western es ARN, te lo prometo. No, para mí es proteínas también. Ay, no, ¿en Es serio? proteína, sí. La Bueno, última parte de eso carajos. dice. No, bueno, si ustedes me dicen, yo les voy a creer. El primero que surgió fue el Southern, que era para. No me larga. Fue el Southern que era. Te lo prometo. A ver, Bueno, está bien, si me lo prometen todas, ¿para qué les voy a discutir? El primero que apareció fue el Southern, que era para ADN. eh, y el sur es ADN. Bueno, Southern sí es el primero que apareció, que es por el señor que lo descubrió, y en función de eso fue que se empezaban a hacer las, el Western y el Northern. Yo les juro que, bueno, para mí era al revés, pero no, me puedo equivocar, ya les dije, pero para eso están las diapos. Este, y los microarrays, que son los microarreglos, si se quiere, estoy muriendo de calor, por favor, son los microarreglos, lo que permiten es como una, digamos, una tipificación, una cuantificación de lo que son los pares de bases del genoma eh, y como Sí, si ampliar tienen, ese acá tienen genoma, como un 100% impuesto. como ampliar ese genoma, pero no en máquinas tan grandes como las que se hacían antes. Bueno, yo estuve Lo vamos a ver más esperando adelante. como 2 meses un ¿Tá? Y después tenemos la síntesis y la amortiguador, amplificación porque de se tiene ácidos que morir en nucleicos. caos y me querían cobrar como 30 Y, mil pesos el amortiguador. Caro, tenés el micrófono abierto Y sí, y tu novio habla bueno, re sí, fuerte. Yo te quiero un montón, pero me distraigo. Perdón. Este, igual podés preguntar lo que os quieras. No, no, que estamos los dos en clase con los auriculares, entonces estamos sordos los dos. Ah, ¿sí? claro. No, no, es que habla re fuerte, entonces tiene la voz así re gruesa. En la síntesis y la amplificación tenemos la reacción de cadena de la polimerasa, que es la que más se va a ver, la secuenciación de Sanger y la secuenciación masiva. ¿Ah? Vamos a ir viéndolas a cada una de ellas ahora. ¿Ah? Entonces, la modificación de ácidos nucleicos se da por enzimas como las nucleasas, ¿tá? Las ADN ligasas y otras enzimas como la polinucleotidoquinasa y la fosfatasa alcalina. ¿Tá? Entre las nucleasas, acá vemos también que hay enzimas de restricción, que estas son para eh, evitar que
se continúe la síntesis de la hebra, ¿ah? O que también pueden clivar, pueden cortar en diferentes regiones, ¿no? Y a veces se usan combinados, ¿ah? Tenemos DNasas y RNasas. Ahí está, Melissa. Y después tenemos la síntesis de ácidos nucleicos por las ADN polimerasa, ¿ah? Entonces acá tenemos la TAC polimerasa, la polimerasa 1, o llamada GLENO, pero la vamos a dejar como pol 1, las transcriptasas reversas para el ARN, ¿tá? Pero para transformar ARN en ADN, y luego las ARN polimerasas, que es para hacer crecer las hebras de ARN. Entonces acá tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente lo que se hace es separar la hebra, ¿ah? Se desnaturaliza y se pone un primer, un cebador lineal, que también escribió en el grupo, se pone un cebador lineal, y tenemos entonces que se hace, básicamente lo que hacemos es pasar una polimerasa, por eso reacción en cadena de la polimerasa, por esa secuencia, ¿ah? Entonces lo que vamos a tener son dos nuevas bandas que van a ampliar la secuencia, ¿ah? Que nosotros elegimos, es como que marcamos dónde queremos que arranque a funcionar la polimerasa. Sí, Melissa, ya te vimos. Recién arrancamos también. Entonces lo que les decía era que nosotros ponemos una secuencia en donde queremos que arranque esa polimerasa a actuar, y sí, yo leo los mensajes cuando quiero. Y tenemos la nueva hebra. De esas hebras resultantes, de esas dos cadenas resultantes, volvemos a desnaturalizarla y tenemos que de estas, que van a ser 4, van a formarse 8. De esas 8 se van a formar 16. Y así sucesivamente. ¿Tá? Tiene un crecimiento de 2 a la n, si no me equivoco. O n a la 2. No, 2 a la n. ¿No? Sí, 2 a la n. ¿Ah? Entonces, tiene un crecimiento exponencial. Entonces, cuando tenemos de 20 a 30 ciclos, tenemos millones y millones de copias. Y acá tenemos este artefacto que lo que hace es calentar. Ay, tiene un nombre, algo, esto es termo, algo, bueno, no me acuerdo. Termociclador. Muy bien. Sí, los primers, muy bien, Agustín. No, desea estaba bien como lo habías puesto al principio. O no, no sé, no me acuerdo. Pero sí, se hace con la secuencia específica que uno quiere replicar, ¿ah? Que es la técnica, por ejemplo, que se usa para la detección de virus o bacterias, para cuando uno quiere ser específico, con una secuencia que sea específica del agente patógeno, por ejemplo, para hacer diagnósticos, se hace PCR, bueno, tanto que hablamos de COVID, para hacer diagnóstico de COVID, SARS-2, COVID-19, usamos un termociclador y, y tenemos la reacción en cadena de la polimerasa que va a leer las secuencias específicas de ese virus. Por eso son técnicas de estudio muy específicas, ¿tá? Entonces, básicamente, las etapas de la PCR, como vimos, son 3. Son la desnaturalización, el ligamiento y la extensión. La desnaturalización tiene como objetivo separar las hebras, ¿tá? El ADN se desnaturaliza completamente a 94 grados Celsius. ¿Ah? Luego tenemos el ligamiento, es cuando esperamos que la mezcla se enfríe para permitir la hibridación de cebadores. ¿Tá? Acá nosotros le ponemos los cebadores, que estos van a delimitar acá el inicio y el fin de la reacción que nosotros queremos. ¿Tá? Están representados como moléculas naranjas, amarillas, el daltónico le decían. ¿Ah? Entonces se enfría y entre 50 y 60 grados se pueden hibridar los cebadores. Y luego se vuelve a calentar un poquito porque a 72 grados Celsius es que la TAC tiene su mayor rango de actividad. Entonces es cuando empieza a funcionar. Entonces lo que sucede es que los desoxi, ¿tá? Nucleótidos trifosfatos, de estrógiros son igual acá, esta D no es de desoxi, es de estrógiros, y el magnesio, y producen la replicación del ADN. ¿Ah? Entonces ponemos todo eso ahí, tenemos que poner los nucleótidos, si no, no tiene sustrato para la polimerasa para ir metiendo nucleótidos, y ahí Una genera... pregunta. Entonces, o sea, yo le pongo el cebador y a partir de ese cebador es que se empieza a replicar cuando llega a esa temperatura.
Claro, o sea, el cebador es como el que te va a definir dónde vos vas a replicar. ¿Ah? El primer es la secuencia que vos querés amplificar. Entonces esa secuencia se amplifica, que está en violeta acá. Primero tenés una hebra, ¿tá? De esa hebra molde, o en realidad son dos, porque es una de cada lado donde vos tenés los pares homólogos, ¿tá? Los nucleótidos homólogos. ¿Se van a unir los cebadores? Sí, claro, los cebadores se Bien, unen. Sí, perdón, es que está contestando. Zoe, lo que sucede ahí, entonces es eso. Primero, los cebadores te van a definir, cebador es la secuencia que vos querés amplificar. Para eso es la polimerasa, la de PCR, para amplificar una secuencia específica de material genético, pues ser ADN, ARN. ¿Ah? Luego, Agustín, sí, como decís vos, en el paso 2, en el ligamiento, los cebadores se van a unir a las hebras de ADN que fueron separadas. Luego se vuelve a calentar, porque se dejó enfriar un poquito para que esas hebras vuelvan no se unen, pero sí se une el cebador a la hebra. Y luego se calienta a 72 grados. eh, sí, Catherine, porque, por ejemplo, ¿cómo es? No usas una polimerasa. O sea, no usas una ADN polimerasa, usas una ARN polimerasa. Eh, por ejemplo, en la PCR para COVID, el COVID es un virus ARN. Entonces nosotros amplificamos la secuencia de ARN. Esto mismo que está diciendo. En el retrotranscriptasa, claro, usás una retrotranscriptasa, pero si es en una PCR, si es en una reacción en cadena de la polimerasa. En realidad, la retrotranscriptasa vos la usás para. Esperen, la retrotranscriptasa se usa para hacer a partir de una hebra de ARN una hebra de ADN. Por eso hay una retrotranscripción. ¿Ah? Es como en vez de transcribir el ADN en ARN, vos lo retrotranscribís y de ARN pasás a ADN. Eh, o directamente usas una ARN polimerasa, chiquilines. Vamos, miren, como decía acá, ¿tá? Podemos usar ARNs polimerasas. ¿Ven? Entonces depende, ¿qué quieras hacer vos? Si querés producir, eh, si querés aumentar la ADN polimerasa, o sea, querés amplificar una secuencia de ADN, vas a usar una ADN polimerasa. Eh, y esa pregunta con eso me mataste, Agustín. Pero sí se hacen. Las PCRs con ARN se hacen. Data que es termostable, sí. Data que es termostable. Eh, Lo de las ARNs polimerasas termostables, ahora la verdad me mataste. Me lo sacaste la galera, no lo había estudiado. Así que eso va a tener que quedar para mañana y se los respondo mañana, porque la verdad no, si les digo, les estoy mintiendo. Este, mm, es que se da muy el hueso con las preguntas, Boris, esperen un poco. Primero entiendo los conceptos grandes, después vamos al detalle. ¿Ah? Este, lo importante es que entiendan las etapas de la PCR. ¿Ah? Claro, no se pongan a hilar fino, empiecen primero por lo grande, no se pongan ansiosos, ansiosas, porque van primero a lo grande, los conceptos grandes, y después van de a poquito. Primero que nada, tienen que entender las etapas de la PCR, y después vemos si usamos ADN, ARN. Ahora lo estamos estudiando con ADN, pero sí, podemos usar ARN. Déjenme estudiarlo bien a eso para mañana, se los confirmo. Pero sí también se pueden usar retrotranscriptasas, pero para las retrotranscriptasas ustedes no van a obtener una hebra de ADN, de ARN, van a obtener una hebra de ADN. Es importante que piensen qué enzima tienen para ver qué producto van a formar. ¿Ah? ¿Eso quedó claro? ¿O se enredó un poco? Me encantan los silencios abrumadores, es como que siento que No, se entendieron entiende, todo. sí. Está, genial. Perfecto, perfecto. No, si no, siento que se entendió todo, bárbaro. Entonces está. Entonces tenemos los métodos de análisis para el ADN, que eso pueden ser los indirectos, que son los cambios en la movilidad electroforética, en donde se van a mover
el ADN o los fragmentos o las proteínas de ADN, de ARN o lo que sea, acá justo estamos hablando de ADN, se van a mover en función de su gradiente eléctrico y en función de su tamaño, de su peso molecular, en kilodalton. ¿Sabes? Están usando otras unidades en el departamento que yo, cuando lo estudié hace 84 años, era en kilodaltons. ¿Ah? Y tenemos que la molécula de ADN se mueve desde el extremo negativo hacia el positivo debido a que tiene una carga global negativa. ¿Ah? Acá las vemos con distintas técnicas, donde vemos inmunofluorescencia, esto podría ser un radioisótopo, ¿ah? Y luego tenemos los directos, que son la secuenciación. ¿Ah? Acá tenemos la electroforesis de los ácidos nucleicos, que acá lo que se hace es, básicamente, agarrar una solución de gel, se calienta, la pones en un molde, donde le vas a permitir, la pones en la cuba, ¿tá? Donde vas a tener los extremos, y también le vas a generar como unos pocitos para poner la muestra con la pipeta. Acá tenés esto es una pipeta, si no estoy viendo mal. ¿Ah? Entonces vos pipeteás tus muestras, ¿ah? En cada uno de los pocillos. Pones, en general siempre la primera se pone una muestra o no se pone nada, o se pone como el wild type sería como para comparar, no sé si me explico. ¿Ah? Para comparar o como un control, y luego las otras son las muestras problema. Exacto, la control. ¿Ah? Entonces, nada, acá haces la separación de fragmentos y colocas las muestras en cada uno de esos fragmentos. ¿Tá? Entonces, en general se usa agarosa, como el gel, nada, se mueven los ADN o ARN en función del tamaño de la carga eléctrica neta. Y acá vemos cómo se ven los fragmentos separados. Acá estos que están todos juntos es porque básicamente son la misma molécula, la misma proteína, la misma, lo que sea, que se está estudiando acá. ¿Tá? Acá vemos que tienen un desplazamiento electroforético similar. ¿Tá? La secuenciación del ADN implica saber cómo, en qué orden están las bases nitrogenadas. ¿Ah? Que podemos, después de que agarramos una de estas, podemos ampliarla, una de estas moléculas, las podemos ampliar y las secuenciamos. O podemos usar otras técnicas que antes eran un poco más arcaicas y llevaban mucho más trabajo. Y la verdad, son un poco más complejas como de entender, hasta que finalmente se pudieron usar técnicas más, que tienen que ver más con software. Bueno, todas tienen que ver con software, nadie se pone a mirarlas una por una y contar las bases, ¿no? Pero digo, están más como sofisticadas, utilizadas y llevan menos tamaño. El método de Sanger, básicamente, lo que consistió fue en bloquear la síntesis de la hebra, de la nueva hebra. ¿Ah? Porque lo que se hizo fue agregar un dideoxinucleótido, ¿ah? Que lo que implica es que en el carbono 3' en vez de tener un oxidrilo, tiene un hidrógeno. Entonces no se puede formar el enlace fosfodiéster. A estos dideoxinucleótidos se los marcó con marcadores fluorescentes, con inmunofluorescencia, y teníamos 4 colores distintos. Entonces lo que sucedía era que se iba formando la hebra hasta que se unía el nucleótido marcado fluorescentemente, que no era un nucleótido, era un dideoxinucleótido, ¿tá? Lo que hacía que se cortara la síntesis de la hebra nueva. Entonces estas iban a correr en diferentes posiciones del gel de agarosa en función de su tamaño y su carga, que iba a estar dado a expensas de cuánto se podía sintetizar antes de que se corten. Entonces íbamos a tener distintas regiones, distintas bandas con distintas colores. Si el último nucleótido era timina, iban a quedar rojos; si el último era adenina, iban a quedar verdes, y sucesivamente. Pero tenemos que recordar que la unión de los nucleótidos es azarosa. Entonces esto no, es como más difícil de trabajar esos datos que nos dan. ¿Ah? No sé si se entiende el concepto de lo que hicieron y de la dificultad que presentaba para interpretar esos datos. ¿Ah? ¿Se entiende? Más o menos, yo esa no la entendí mucho. Bueno, lo explicamos de vuelta. Viste que el azúcar, ¿ah? En el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es ribosa. ¿Ah? Viste que tienen en el carbono 3 un grupo OH, ¿verdad? Sí.
Bueno, SOH sirve para formar estos enlaces fosfodiéster, ¿no? Sí. Bueno, lo que se hizo fue cambiar el azúcar desoxirribosa por didesoxirribosa, ¿tá? Entonces, en vez de un OH, va a tener un H, este carbono 3'. Va a tener un H abajo y un H arriba, ¿tá? ¿Se entiende? Sí, lo que no entiendo es cómo se hace para llegar a la secuencia. Lo que vos ves en realidad es densidad, por eso te digo, bueno, esa es precisamente la dificultad que tiene el procesar estos datos. Vos no tenés que saber hacerlo igual, a ver, ¿no? Esto está en desuso y debido a esa dificultad, nada, nadie va a ser tan sorete. ¿Vos sabés todos los años que estuvieron usando esta técnica para hacer la secuencia de genoma humano? Luego llevaron más de 10 años. ¿Ah? No, imposible que te puedas aprender esto, o digo, aprender con el concepto de esto, sí, pero aprender no, ni de pedos, y no es necesario, y no te va a servir para nada, nunca, jamás, ever, ni aunque seas genetista. Pero sí entendiste cómo es el proceso, que cambiaron el OH por un H, y que eso trunca la síntesis de la hebra nueva. Sí. Con que sepas eso estás bien. Y que se le pone un isótopo a esa base nitrogenada, a ese dinucleótido. Es un dideoxinucleótido, ¿está? ¿Por qué dideoxi? Porque era un deoxi o un desoxi ¿Y en por qué realidad. perdón, Sí. por qué un isótopo? Y bueno, en realidad no son isótopos. Para ser isótopos tendría que ser. Yo estoy acostumbrado a decir isótopos, pero no son isótopos, en realidad son marcadores inmunofluorescentes. El isótopo es una molécula que tiene el mismo número de protones. Radioactiva, Sí, no siempre, en realidad sí, radioexcitada. porque lo que tiene es que tiene el mismo número de protones, que eso es lo que define el elemento, pero cambia el número de neutrones. Entre Sí, uno sí, y el sí. otro. ¿Ah? La control, solo lo último que se incorpora. Claro, solo el último que se incorpora a la cadena porque es el que trunca la síntesis, Agustín. Si vos pusiste alguno que es un dideoxoxinucleótido, se te va a cortar antes la cadena. Entonces, de vuelta va a ser el último que se incorpore a la cadena. Siempre el que vos podés medir es el último que se incorpora a la cadena. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a tener distintas, distintas bandas. No, de nada, para eso estoy. Acá tenemos el el de estrógeno, didesoxitimina, didesoxianina, didesoxiguanina y didesoxicitosina. Entonces, de acá tenés solamente una timina, justo agarró esta timina, y bueno, tiene un nucleótido solo esta secuencia. Acá tiene 4 nucleótidos, acá tiene todos estos. Acá justo tiene 2, entonces se hace correr todo esto, y todos los que tengan una sola timina van a migrar más lejos, ¿verdad? Porque la carga eléctrica los atrae más. Bueno, después lo veo. ¿Por qué no me acuerdo? Esto lo vi hace tanto que no me acuerdo. El fin van a migrar en función de su peso molecular. Va a ser distinto que que va a ser distinto que este. Y las vamos a ver en rojo. Las que terminan en adenina, como solo la didesoxiadenina está marcada, las vamos a ver como bandas violetas. En realidad, en principio, nosotros vemos las bandas. Para ver los colores tenemos que hacer pasar un láser por el gel de agarosa y vamos a ver que se ven acá las secuencias. Es un tema de cargas, la migración y también de peso molecular. Se ponen las muestras en el polo negativo y ellas van a migrar hacia el polo positivo. Cuanto más negativas sean, más se van a acercar al polo. Y cuanto mayor sea su peso, también más van a migrar. Entonces este va a migrar menos. No, por favor, para eso estoy. Guanina, déjame darme las gracias, Ulises. Posta que, tipo, hagan todas las preguntas que quieran, no me den más gracias. Que lo que sepa se los contesto, lo que no sepa lo estudian. Estoy arruinando la buzarda, perdón. Y la guanina es lo mismo, y la citosina es lo mismo. Se entiende como básicamente cómo es que se hace esto, ¿no? Los fragmentos van a ser de distintos tamaños porque la polimerización es azarosa, pero los que sean de igual tamaño van a ir migrando juntos, van a migrar a la misma distancia. Entonces, lo que se puede ver es la densidad de fragmentos de ese tamaño.
Y bueno, y más o menos uno eh, trabaja con esas densidades y estima las proporciones en función de esas densidades que consigue. Porque vos sabés que vas a tener tantas bases en tanto, o por lo menos que vas a tener tantas. ¿Cómo explicarlo? Porque lo entiendo, pero es difícil de explicarlo. Vos vas a tener tanta cantidad de secuencias con esas bases. Nos quedan 10 minutos. Pero enganchamos, se corta, enganchamos otra. Entonces, si vemos que hay un montón de timinas, bueno, vamos a saber que hay un gran predominio de timina adenina. Y así más o menos podemos ir viendo la proporción timina, adenina o adenina citosina. Por la densidad de bases que se ven amplificadas. Una consulta, Sí. perdón. No Si importa, migran disculpe. por si migran por la densidad molecular y por el tamaño, ¿por qué había rojo abajo y rojo arriba, por Porque ejemplo? tienen diferentes cargas. Esta va a tener menos carga Ah, que son de esta. las tres. Tata, sí, Claro. ya entendí. Pensé que era la misma, Tata. No, claro. Lo único que vos ves marcado es el rojo que marca la timina del final. Pero van a tener Ta, distintas cargas y distintos pesos en función de las secuencias de de nucleótidos que se agregan. bien. Igual está muy bien la pregunta. El que tiene más bases queda arriba. Entonces tenemos acá, básicamente tenemos las secuencias sin marcar, y acá tenemos el primer ciclo donde acá se trunca en una citosina, acá en una adenina, acá se trunca en una timina, acá en una guanina, acá en una citosina, pero justo codificó más o secuenció más antes de truncarse, y acá en una adenina, pero se truncó mucho antes. Luego tenemos el segundo ciclo que se amplifica la secuencia. Wait, esperen. Ok, perdón, es chusmerío, después lo veo. Después, lo que tenemos son estas distintas secuencias. Vieron que las bandas tienen el mismo color, pero lo que... ¡Ay, ayuda! Acá. Perdón, justo enchufé el teléfono. Tienen el mismo color, pero tienen diferentes secuencias. Claramente esta guanina tiene un peso mucho mayor que esta o que esta. Ahí esta timina tiene mucho mayor que esta. Entonces esto, cuando ponemos el didesoxinucleótido trifosfatos, la elongación se detiene. Entonces nosotros los ponemos a migrar después a todas estas muestras y van a migrar en función de su elongación. Y vamos a tener después que lo veamos, creo que esto es un espectrofotómetro, que podemos ver a través de la absorción. Bueno, en realidad estos son inmunofluorescentes, no precisamos con luz ultravioleta. O sí, con luz ultravioleta vemos las distintas, los distintos patrones de colores a diferentes alturas. El método Sanger se hacía con esta máquina, como les digo, que era una máquina muy grande, engorrosa, y que solamente como, digamos, el limitante lo que tiene es que podía secuenciar solamente secuencias, o podía amplificar secuencias muy cortas, o podía trabajar con secuencias muy cortas. Entonces hacer, para hacer toda la secuenciación del genoma humano, acá tenemos el cañón de láser que va midiendo todos nuestros resultados que corrieron en el gel de agarosa, y tenemos luego que ese láser con los colores que se proyectan en función de cuál sea el didesoxinucleótido marcado con el marcador fluorescente que nosotros le ponemos, nos va a dar el patrón de colores. Para codificar todo el genoma humano se precisó muchas máquinas de estas trabajando a la misma vez, y estuvieron muchos años. Más de una década llevó la secuenciación del genoma humano. Luego aparecieron otras técnicas, que son las técnicas masivas, como es que se los dije recién, no me acuerdo, no me están en el principio. Los microarrays, los microarreglos. A ver, espera,
Microarrays. Muy bien, Austin. Siempre, siempre atento. Los microarrays son los microarreglos que lo que hacen es básicamente lo mismo que hacía Sanger, pero en un tamaño un poco más cómodo, ¿tá? Entra en 2 deditos. ¿Ah? Entonces acá tenemos la secuencia genómica de referencia y acá vemos los distintos, digamos, secuencias amplificadas. ¿Ah? Y acá se van amplificando también para poder estudiarlas como están. Entonces nosotros es como que tenemos cachitos de la secuencia de referencia y podemos... Sí, sí, me estás spoileando. Sí, Melissa, con esta técnica. No, bueno, en realidad sí, no sé. Realmente es una pregunta que no te la puedo contestar si solo con esta técnica se puede secuenciar el genoma humano. En realidad fue cómo se secuenció. Ahora tenemos los microarrays que te lo secuencian mucho más rápido. Cuando estaba surgiendo era Sanger y era lo que había. ¿Ah? Esta es la que dice Austin, que se parece a un pendrive, que son las secuenciaciones de tercera generación. No, no, por favor. ¡Ah! Auxilio. Socorro, Jesús, acá. Que lo que se hace es se pone la muestra biológica, acá con una micropipeta, acá la señora está pipeteando, ¿ah? Y esto pasa por una especie de electrodo, que no es bueno, sí, es como un electrodo porque funciona con corrientes eléctricas. Esto que viene acá es una hebra de ADN. Esto es una hebra separada y esta es la otra hebra que está pasando por estos electrodos que van a medir las secuencias. ¿Tá? Entonces nos da un patrón que es inmediatamente enviado a la computadora. Y nos da un patrón de barras, que es así como se secuenció exactamente el coronavirus. Es el que nos sacó la secuencia de coronavirus y de todas sus variantes tan rápidamente. Que por eso también se lo pudo comparar y se vio que tenía secuencias en común con virus que vivían en murciélagos y con virus que vivían en pangolines, y por eso se plantea la hipótesis de que es una hibridación de virus de esos. Entonces, luego viene la parte de manipulación del ADN. Primero tenemos la manipulación enzimática, donde tenemos las enzimas de restricción. A estas cortan el ADN reconociendo secuencias. Acá tenemos una secuencia palindrómica, un palíndromo. Palíndromo significa algo que se puede leer igual de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Entonces esta es GAT y esta es GAT. O sea, en realidad, estrictamente no es un palíndromo esto, pero sería un palíndromo con respecto a esta. ¿Ah? A eso se refiere. Otto es un palíndromo. Oso también es un palíndromo. Acá sería palíndromo esta respecto a esta. Entonces, vienen las enzimas de restricción, reconocen esta secuencia y generan un corte a nivel de la acá, por ejemplo, en este caso, de la EcoR1, Restriction Endonuclease. Entonces cortan y separan las hebras. Entonces, lo que sucede acá es que activas las enzimas de restricción, y al reconocer esta secuencia, esto que veíamos en letritas sería lo que veríamos acá en esta representación tridimensional. Y esto es posible. Por ejemplo, la EcoR1 es una de las enzimas que se puede unir al ADN, además de las histonas. Y esta unión es debida gracias ¿recuerdan cuando vimos esto de los sitios que tienen que ver con el surco mayor y el surco menor? Estaba aquí el surco mayor te permitía que se reconozca más. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Vamos, en timidez. No, que sí. Bien, bien, bien. Esto es lo que permite esta exposición de estas moléculas, es lo que permite que esta enzima reconozca esa secuencia de bases y pueda cortarlo, aun cuando el ADN no esté separado. Entonces tenemos O sea que la EcoR1 es corta. Reconoce corta, una secuencia claro, y la corta. O sea, y exactamente. la secuencia que reconoce son los palíndromos. En este caso sí. Bien, ¿Ah? gracias. No, por favor. Como queda menos de un minuto, no voy a avanzar. Las puntas pegajosas, bueno, ahora te lo explico, Agustín, porque queda menos de un Pero minuto. estaban Sí. bases desaparecidas, me parece. Claro, son las bases desapareadas. Son ansiosos y ansiosas, ¿eh? Yo estoy viejo y por eso voy más despacio. Igual yo soy una máquina de ansiedad, pero es como ya esta varilla está, como re light.
Hoy la clase de la tarde se las vi cagando. No, no. Por favor, dale las gracias a María, que fue la que contó. Pero sí son las bases desarrolladas. ¿Ah? Ya, se corta y se conectan de vuelta. ¿Ah? Un minuto más largo, che. Yo por mientras nos volvemos a conectar. ¿Arrancamos? Bueno, entonces como habíamos quedado en esta diapositiva, creo que se había entendido. Y tenemos entonces acá distintas enzimas que también funcionan para clivar en distintos puntos. ¿Tá? Alul y AL producen extremos romos, hacen nombres de ángeles. Y BAM, H1, HIND, H3, esta tiene nombre de crema. Y EcoR1 producen extremos cohesivos, ¿tá? Cohesivos o pegajosos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque quedan bases desapareadas, como muy bien decía María. Deje de decir Mariana, no me parece. ¿Ah? Entonces acá tenemos a EcoR1, ya. Romo es recto. Romo es como así, como redondeadito, como vos podés tener recto, no. ¿Qué? ¿Quién habló? Yo, que no deja bases desapareadas. Claro, esto en este caso, pero por ejemplo, Romo es esto, ¿está? Es esto, como curvito, porque vos tenés puntas romas, por ejemplo, si vos te hablan de una pirámide de punta roma, te van a hablar de una pirámide que no tiene la punta en piquito. ¿Ah? Se usa mucho en anatomía y en algunas técnicas se usa instrumental, que vos decís está con un borde romo, por ejemplo, para medir la sensibilidad, vos pasás una aguja con la punta roma. ¿Ah? O sea, con la punta redondeada. Las tijeras. A ver, la licenciada, hay que me ayude. Ahora están prohibidas las tijeras con punta filosa, tienen que ser todas con punta roma, ¿no, Caro? Es verdad, es verdad. No sé si prohibidas, pero no hay más. No hay más, no se están usando. Allá en Vilar de vos se siguen usando, porque si no, ¿con qué te apuñalan los pacientes? ¿Qué? Se ¿Vos te ponían con un reís? tenedor igual. Sí, no, te iba a decir con el de la jeringa, ¿cómo es? Ay, no me Con sale. el émbolo. Con el émbolo de la jeringa, boluda. No, ustedes se ríen, pero es verdad. Yo tuve 3 meses en Con Vilar un de Vos. plástico, una silla igual. Sí, no, lo que hacían mucho eran, viste que las mamparas son de plástico, pero ese plástico que no se rompe, bueno, no sé cómo lo terminaban rompiendo, y con eso te hacían, tipo, decir que eso no corta una mierda, pero teníamos una que estaba con 900 de quetiapina al día, y aún así rompía esas cosas para cortarse o para lastimarte a vos. 900 de quetiapina, ¿me entendés? 900. No les hace nada. Sí, no, igual. Como el ray de las cucarachas que te miran y te hacen más fuertes. Claro, no hace nada, Así. te las hace más fuerte. No, estás al helado, estás al lado. Pero bueno, es un hermoso lugar Vilar de Bo para ir a aprender. Yo les recomiendo mucho que vayan cuando estén en el internado o que aprovechen mucho la rotación de psiquiatría cuando estén en quinto. ¿Tá? Bueno, volviendo acá a primero, tenemos, no se nos animen. ¿Tá? Cuando quieran ver ya se les pasarán todos los años y van a estar viejos y canosos. Pero Vilar de Bo está de más. Está de más. Soy el peor dando discursos motivacionales, perdón. Tenemos a EcoR1 y a EcoR2 que cortan. No, bueno, todos empezamos por ahí, chiquita. ¿Ah? Tranquila, está de más, aprovechenlo. Es más, yo siempre les digo, la facultad no es solamente comer libros. Yo los primeros 3 años de facultad lo que me divertí no tiene nombre. Miren el American Pie y van a ver de qué se trata la facultad. Estudiar es una excusa. Bueno, tranqui. No pasa nada, ya pronto va a estar bien, ¿tá? Tranqui. Los primeros 3 años están de más. Disfrútenlos un montón. Después también está de más, pero son distintos. Después es más como la medicina de verdad. ¿No eran los peores? ¿Eh? ¿No eran los peores? Depende, yo me re divertí lo que pasa. Yo me divertí mucho. Lo que pasa es que lo hice presencial, entonces salíamos a tomar vinito en la señora, que es la estatua esa. La señora le Y pusimos era joven también. Ahora no lo soy. Tenía 20 años, 21 años, tampoco estaba, no estoy tan hecho percha, fue en 2012. Qué horrible, estaba, Carolina, me querés hacer llorar, Escúchenme. Basta, este es un despelote, ya. Vamos a respetar a los docentes, por favor.
Vamos con la seco de R1 de vuelta. No vamos a caviar afuera de la facultad. No voy a hablar de mis consumos en los primeros 3 años de la facultad, porque no da. Y en la primera de mayo, no, estoy grabando, porque dice, no hagan esto. Después les cuento por chat, por WhatsApp, si quieren, todas las malas cosas que hice en la facultad. Caviamos adentro, no vamos a caviar afuera, tomábamos grapa los teóricos en el anfiteatro, no íbamos a tomar afuera. Perdón. Y aún así llegué, se puede. ¿Qué le importa? Ya probé. Aún así se puede, así que no se preocupen. Por eso les digo, no se estresen tanto. Los fines de semana para mí eran sagrados. La diversión es parte del estudio. Tienen que aprender a relajar un poco también, ¿no? Y yo hice la carrera, no perdí ningún año de primero a sexto. Así que está, vamos, Ulises, vamos los pibes, vamos las pibas. Tomen su vinito, una grapita, que estamos en invierno, falta poco para que termine. Bueno, está. Después de haber dado todos estos malos consejos, no llores estudiando. Cuando tenés ganas de estudiar, te descorchás un vino, te abrís una grapita, te tomás una, ya está. Y ahí, ¿sabes qué alegría tenés? No. Se pone música alta, se pone a festejar, basta de comentarios depresivos. ¿Ah? Se me ponen pum para arriba. A llorar a la facultad. Y ni así. Así que sigamos. Los fragmentos de ADN. Tenemos acá un fragmento que mide 480 bases. Tenemos que eco R1 reconoce y corta, o cliva. Clivaje es lo mismo. En las 80 primeras bases tenemos a eco R1 para cortar las 380 bases, a partir de las 380 bases. Y después yo le pongo hint, como la crema de manos, 3, a nivel de acá, que serán las 150 bases, capaz, más o menos, 140 por lo que veo, y 160. Pero bueno, a ojímetro le pegué bastante bien. Entonces lo que sucede es que, primero la seco R1, yo señalo la pantalla y no sé, soy un boludo, me olvido que tengo que usar el cursor. Eco R1 me va a clivar en 2 sitios, entonces me va a generar 3 fragmentos de ADN, ¿está? Uno de 80 pares de bases, uno de 300 y uno de 100, ¿está? Porque corté al 80, entonces de acá me van a quedar 300, corté en 380, o sea, 300 después de este, y después me va a quedar este de 380, 480, que son 100. Hind es pegajoso. Hind y eco R1 son pegajosos, si no me equivoco. Los que tienen nombre de ángel son los que no son pegajosos. Que eran ALU1, AE3, en realidad ALUL sería un nombre de ángel y AEL, pero acá son ALU1 y AE3. Y después tenés ABAM H1, HIN3 y ECO R1, que son las que dejan el extremo pegajoso. Es raro eso igual, el extremo pegajoso. No sé, no lo quiero pensar mucho. Y luego tenemos el extremo pegajoso se dice porque quedan bases desapareadas. Cuando esto se separa, acá me van a quedar las que están subrayadas en rojo, van a quedar solitas agras. Entonces, ahí pueden venir otras secuencias homólogas y pegarse. Cohesivos o pegajosos. Es lo mismo. Exactamente. Cuando te quedan bases desapareadas. ¿Sí? Voy a tirar un bolazo. Pero no Sí. tiene nada que ver con los telómeros. ¿Con los telómeros? No, en este caso no, porque la secuencia no es la misma que reconoce la telomerasa. ¿No? La secuencia que reconoce la telomerasa es la de los... ¿cómo es? La de los... la primasa, me acordaba. Entonces tenemos que... Esto si solamente actuara la eco R1. Tenemos después la HIM3 que va a cortar acá, a este nivel, en donde me da una mitad de 220 bases y una mitad de 260. Y si nosotros unimos la acción de las tres, vamos a tener que tenemos 3 zonas de clivaje, por lo tanto vamos a tener 4 fragmentos de ADN y van a ser eco de R1 más HIM3, que va a ser 80, 140, 60 y 100. Sí, es como... sí, es una cosa así. Igual no es necesario aprender. Bueno, sí, la de la telomerasa capaz que está bueno saberla de memoria porque son medio sobre ti, les van a preguntar eso. Pero a mí me parece que es un despropósito es aprender esa de memoria. Pero sí, capaz que si la saben, mejor no les va a hacer mal.
Entonces está. ¿Y cómo visualizar los productos de la digestión enzimática? Lo que se hace es hacerlos correr, ¿tá? Acá tenemos esto, se los hace correr en la banda electroforética, ¿tá? Y vemos el perfil de migración electroforética producida por los fragmentos de ADN generados por el corte con las enzimas indicadas. Tenemos. Entonces marcamos la EcoR1, marcamos la GIN3, y ahí vemos, y después marcamos la EcoR1 y la GIN3 van a quedar marcadas y van a ver, lo que vamos a ver es como que corren, ¿tá? Por ejemplo, vamos a tener la de 80 y 100, las vamos a poder ver en la EcoR1 nomás, ¿tá? Y la de 300 también. Y después, el número de nucleótidos, esto sería el número de nucleótidos como el control. Acá en la GIN3 vamos a ver la de 220 y la de 260. ¿Ah? Y cuando tenemos las tres, vamos a ver una de 80, que se comparte porque es debido al corte de la EcoR1. Una de 100 sería por el corte de... No, de 100 no vemos un choto de 100. ¿Por qué de 100? Yo quiero ver una de 80 a... voy a tener... ¿Eh? En la segunda hay una de 100. Sí, porque es porque venía de acá para acá, qué tonto. Es la última de la EcoR1, ¿está? Es de la segunda EcoR1, ¿tá? Acá sí tenemos una de 100, entonces sí, ¿tá? Vamos a tener una de 140, que está acá, y una de 160. Entonces acá están las 4 bandas que son por la acción combinada de ambas. Es que no había llegado. Claro, son las que no tienen par, sí, exactamente, son las que están sueltitas. Entonces acá vamos a ver que lo que las vamos a ver por migración electroforética. ¿Ah? Acá tenemos el Southern blot, ¿ah? Que lo que hacemos es clivar el ADN con enzimas de restricción. Entonces, en el gel de electroforesis vamos a ver, según las enzimas que usamos y las secuencias específicas que queremos estudiar, la migración en función de su tamaño y sobre todo su carga. Lo que más determina la migración es la carga, ¿ah? Que va a ser de negativo a positivo debido a que la carga del ADN es negativa. Y acá lo que se hace, luego de que logramos separar todo por Southern blot, o que hicimos la migración, es poner el gel, ¿tá? De agarosa en una solución, ¿tá? Alcalina, muy alcalina, que lleva un tiempo, que es bastante complejo, esto es como un esquema de así más, ¿tá? Y se lo hace a migrar a ese ADN a una nitrocelulosa, que es como un plástico. En realidad, no tendrías por qué hacerlo a esto no se tiene que hacer por PCR. Primero que nada, vos lo que haces es hacer clivas. Ay, ¿qué sucedió? ¿Sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hablo en español neutro? ¿Qué pasó? Acá tenemos el ADN, vos clivás secuencias. Ahora veo las preguntas, porque si paro en el chat a cada rato, me retranco. Y yo si me tranco me distraigo y me olvido. Acá tenemos las secuencias de ADN. Igual está buena la pregunta. Vos acá el Southern, vos no existe un PCR, ¿tá? Primero, o podés después usar y hacer un PCR y aumentar una secuencia para después hacerlo migrar por Southern blot, o por Western, o por Northern, ya sea que estés viendo una proteína o un ácido nucleico. Pero acá en el caso del ADN, que usamos el Southern blot, lo que hacemos es usar enzimas de clivaje que reconozcan secuencias específicas para que nos den las secuencias que nosotros queremos estudiar. Luego transferimos ese ADN a la nitrocelulosa, ¿tá? Mediante un tratamiento con solución alcalina, donde ponemos el gel electroforético, que en general usamos agarosa, y hace que estas moléculas, estas secuencias, que son secuencias de una molécula de ADN, migren, ¿tá? Y luego de que migran, nosotros, mediante la hibridación de este ADN que tenemos, con un ADN que labeled es como etiquetado, entonces sería marcado, o un ARN, lo hacemos, lo ponemos en una placa y lo hacemos, digamos, vemos la secuencia que se marca, ¿tá? Y ahí podemos estudiar la secuencia que nosotros, o podemos ver si está la secuencia que nosotros deseábamos estudiar. Nosotros el mercado, bueno, esperen un poquito. Ay, esto va a seguir sonando, pinche hijo de la chingada. Mediante la secuencia que nosotros queremos, perdón, la gente tóxica me pone tóxica, voy a cerrar el WhatsApp porque esto va a ser imposible si no.
Qué vergüenza. Es mi prima igual, no se asusten. Bueno, no sé si eso les tendría que dar más tranquilidad o dar más miedo. Pero no, es mi prima. No, es muy inocente lo que me está mandando. Son stickers por el teléfono nuevo. Porque no tengo stickers. Ahora sí. Por la chingada. Bueno, está. ¿Esto se entendió? Esperen, vamos por partes. Ya me distraje yo y los distraje ustedes y va la mía. A la ARN también y proteínas con anticuerpos. Exactamente, María. ¿Ah? Con anticuerpos o con anticuerpos, depende, no siempre es anticuerpo, sino también con marcadores inmunocromáticos o pueden ser también con inmunofluorescentes, depende, no siempre son anticuerpos, pero se hace eso. Se cortan la hebra de ADN en una secuencia que nosotros queremos, la pasamos al gel de nitrocelulosa o a la nitrocelulosa, que es más como un plástico, y la marcamos por la secuencia que queremos estudiar y vemos si está presente en las muestras que nosotros cribamos. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Una pregunta. Sí. O sea, entonces yo tengo el ADN con las enzimas de restricción, como que lo corto y ahí lo Ujú. paso al gel. Sí, lo acordás. Y después Y lo marcas, paso al gel. lo pones en el gel. Vos eso, o sea, no es que vos vas a ver qué secuencia cortaste. Vos pones No, las no, no, sí, enzimas. claro. Todo eso es en un líquido. Dejas que se dé la Sí, sí, reacción y con la pipeta pones en los distintos cositos. Ahí van a correr de distintas está. bandas y lo pones ahí. O sea, hago esa parte antes y después es como una electroforesis. Es una electroforesis. Está, ¿Tá? está. Y después, Pensé que era otra técnica, por no, eso no no, no, no. entendía. No, es una electroforesis para ADN. Y después con ese gel, vos lo pasás a una nitrocelulosa, que es como un nylon. ¿Ah? Del gel lo pasás a ese nylon, y de ese plástico, ese nylon, ya lo podés, como que lo podés separar de eso y marcarlo con en realidad es algo, es como con un radioactivo, ¿tá? Esto si tienes un isótopo o una inmunofluorescencia, ¿ah? Porque es un autorradiograma. Entonces vos lo podés ver, que vas a ver que va a ser fluorescente. ¿Ah? Entonces acá tenemos cómo migran las distintas zonas, o sea, estos serían los distintos fragmentos de la molécula de ADN que migran en función del tamaño, los pasamos al gel de nitrocelulosa y solamente vamos a ver en la placa, como es radioactivo, esto con rayos X lo podemos ver en una plaquita y vemos las distintas secuencias que nosotros queremos. Exacto. Y después nosotros los marcamos y como es Agustín, que el gen queda entre en la solución alcalina. ¿Ah? Acá lo tenemos. ¿Ah? La nitrocelulosa, el gel y la solución alcalina. Es como un chamuchito. ¿No? Y acá en celeste son las barras que vemos hacia acá. ¿Ah? Una vista lateral, esta es una vista frontal. ¿No? Y estas no van a diferencia de estas, que veíamos todas las barras, ¿tá? Porque son todos los fragmentos del ADN, acá vemos solamente las que están marcadas radioactivamente. Entonces acá tenemos, bueno, básicamente es lo mismo, y acá tenemos, y a ver, acá van a, ay, tenían razón, ahí los odio. Tenemos que el Southern blot es para ADN y el Norden es para ARN. Con nitrocelulosa para que los fragmentos de ADN se queden estáticos y no se muevan. Exactamente, se pasan a la nitrocelulosa para ponerle la sonda radioactiva, ¿ah? O etiqueta. Entonces tenemos que nosotros podemos usar esta hibridación de secuencias específicas, o sea, ponerle una sonda marcadora a ADN, que es el Southern blot, ¿tá? Y luego para ARN se usa el Northern blot, ¿tá? Que esto nos permite cuantificar el ARN mensajero, o para proteínas, que es el Western blot. ¿Ah? Bueno, el que más van a ver es el Western, o al menos es el que yo más veía. No sé por qué tenía la idea de que era ARN. Fue algo que me quedó, viste, cuando aprendes algo y está mal, pero igual lo aprendiste tan en la prepo, así que te quedó bueno. Eso. Así que espero que se me cambie eso que aprendí, que lo desaprenda. Hay que deconstruirse, chicos. Entonces acá tenemos una hibridación masiva, o sea que todos, básicamente, bueno, no sé si todos, pero sí un montón de secuencias de ácidos nucleicos, y acá usamos la técnica de microarrays, ¿tá? Entonces tenemos una muestra de control, la muestra experimental, hacemos una excitación de ARN, ¿tá? La extracción, digo, lo que se va a excitar acá va a ser las muestras marcadas, que van a ser o en verde, o en rojo, o en amarillo, pues si quieren las dos secuencias, ¿tá? Le ponemos
marcamos con fluorescencia, con etiquetas de fluorescencia. Algunas van a quedar amarillas, otras van a quedar verdes, y las que tienen las dos hebras van a quedar, unas van a quedar rojas, las que son de la muestra experimental, las del control van a quedar verdes, y las que tienen ambas van a quedar amarillas. Las muestras están marcadas con un fluorocromo, ahí va, fluorocromo, que es... Los puntitos son sondas distintas, exactamente, sí. Porque tenemos acá, sondas, bueno, sí, en realidad sondas son las que nosotros le pusimos marcados, el fluorocromo. En realidad el puntito representa un conjunto de bases apareadas que son fragmentos de ADN o de ácidos nucleicos, ya sean ARN o ADN. Acá lo que dice es que está usando es ARN mensajero. Entonces, nosotros vemos acá cómo se ven después como puntitos, una serie de código de colores. Entonces vemos patrones donde vemos rojo y rojo, entonces por ejemplo, en este caso tiene la sonda el fluorocromo rojo desde la experimental, y este es verde, entonces tiene el de la muestra control. Y hay algunas amarillas que tienen el de ambos. Es algo chiquitito y nos permite hacer una... no, la sonda es como una etiqueta, es lo que yo le puse para marcar, me queda muy poquita agua. Es lo que yo puse para marcarlo. Sonda o etiqueta, vamos a decir etiqueta, que sería la traducción. Te lo salteaste en el resumen. ¿A qué cosa? Este tema. Bueno, está. ¿Qué tan mal está lo que te estoy explicando, Caro? No, que yo ya tenía el resumen hecho del teórico y PCR. claro, y anoté todas las técnicas y esta no, así que por algo no la Bueno. puse. Pero es fácil, es fácil. Tenés una muestra control, una muestra Sí, capaz que por eso. experimental. Claro, yo sé que vos lo sabés. Entonces la experimental va a estar con una muestra de un color, con una etiqueta de un color, con un fluorocromo. La muestra control, la muestra experimental va a estar con un fluorocromo de otro color, y vamos a ver que van a marcar en diferentes patrones, y si están las dos, van a quedar como amarillitas, como acá. Después, si podemos manipular el genoma, sí, por ejemplo, agarramos los plásmidos del ADN bacteriano, que son el principal mecanismo de defensa antibiótica que tienen las bacterias, y lo que podemos hacer es esto, que así es básicamente como se hace las PCR, se ponen un cachito se corta un pedacito de la secuencia específica que nosotros queremos clonar, o sea, multiplicar, la ponemos en el vector, que va a ser el plásmido, mediante una ADN ligasa, tenemos este vector que va a ser recombinante, y lo incorporamos de vuelta a la célula que nosotros queremos, y después podemos cultivarla y seleccionar en ese cultivo lo que nosotros queremos ver si generaron, incorporaban este gen, este ADN. Acá es una placa de agar con medio, LB, no sé, no es una agar sangre ni una chocolate. Lo que sí me importa acá es que tiene ampicilina. Entonces, si nosotros tenemos Escherichia coli sensibles a las ampicilinas, o sea, sensibles a los beta-lactámicos, van a morir. Pero si le pusimos la secuencia de la resistencia de los beta-lactámicos, van a criarse igual, porque van a tener beta-lactamasas. Entonces, yo ahí puedo seleccionar las que incorporaron este ADN. Acá lo que se hace también es la formación, por ejemplo, de animales transgénicos. Tenemos el gen que nosotros queremos alterar, le ponemos la secuencia nueva, agarramos células embrionarias, y acá en este caso usaron células embrionarias de ratones negros, donde se pone este gen objetivo, que es el de la coloración de la piel, y se transfiere esta secuencia. Nosotros en el cromosoma de ratón sintetizamos esto, y por recombinación homóloga queda incorporado el segmento que nosotros estamos queriendo incorporar para dar esa característica. Entonces agarramos, estas son las células neo de ratón, las neomas. Nosotros como que tenemos acá, están básicamente, forman un cigoto, tenemos las células madres, acá está
ni cigoto, ya acá es una mórula. Incorporamos las células del ratoncito negro a estas del embrión, del futuro embrión de ratón blanco, el cual va a darme un ratón blanco que en su descendencia va a poder darme ratones blancos con manchas negras, ratones vacas. Y estos ratones se pueden cruzar, y si se preservan estas células negras en las líneas germinales y tenemos que se cruzan, o sea, hay una probabilidad en la descendencia de que vuelva a aparecer ratones solamente negros. Hasta lindos son acá en este dibujito, pero son un asco. Igual me gustan estos ratones vacas, pero son un asco. Y bueno, y de acá la manipulación de una región del genoma, en donde hicieron hincapié fue en el CRISPR-Cas9, ¿tá? Que esto es una secuencia de ARN. Lo que se hace es, se incorpora esta secuencia, la cual genera que se clive el ADN, y luego que se rompió en estas dos hebras, lo que pasa es que tenemos una hebra donde se incorporó este ARN por complementariedad de bases. Entonces tenemos la reparación dirigida por bases homólogas, y tenemos la inserción de un gen que nosotros quisimos insertar. ¿Tá? Y ahí termina. Lo que sí me parece, y acá me sale el docente de bioética, importante es que sepan que el genoma humano está considerado patrimonio de la humanidad y está prohibido investigar con él. ¿Ah? También eso tiene que ver con lo que es la eugenesia, que sería la manipulación genética para eliminar errores genéticos, ya que eso hablaría de que personas con enfermedades genéticas, ya sea como síndrome de Down o demás, son inferiores a las personas que no tienen esas alteraciones genéticas. Y también abre la puerta a un montón de discursos de odios como, bueno, yo qué sé, discursos racistas o sexistas o lo que sea. Como ya les he dicho en otras clases, todo el discurso de Hitler estaba amparado por la carrera genética que había a nivel mundial y por la secuenciación del genoma, y él se basó mucho en este discurso biologicista de que las diferencias entre las razas, que no hay razas en la especie humana, ya de paso lo devuelvo a repetir, amparaban su discurso, y bueno, no sé. Sé que les debe tocar un poco como un ovario que les haga con estos temas ahora que están re estresadas con el parcial, pero nunca es un mal momento para pararse y detenerse a pensar, ¿soy una persona de mierda o no? ¿Ah? Caro, hablas, dale. No, te iba a decir que, ¿sabes que en el taller vimos como ejercicios de esto que te dije, viste, esta mierda que iba para el parcial, Sí. que nos ponían tipo identificar, no sé si alguno de chiquitines se acuerda, a través de las banditas estas, ponerle cuál era el gen que estábamos estudiando. Después vemos los ejemplos que tenemos, los ejercicios. Dale, busco el taller y los hacemos. ¿Les parece? Este fin de está para hacer algo práctico, me pinta. Porque seguro que eso va, ¿viste? Y ponían, por ejemplo, tal enfermedad, no sé qué, y según lo que se veía en esta electroforesis, era que cuál era, pero no tengo ni puta idea cómo reconocerlo. ¿Sí? Bueno, dale, lo buscamos, lo vemos y lo hacemos. Estoy re para esa. Voy a dejar de grabar porque están diciendo más puteadas que yo. Y el macho hombre no sé, capaz que fuerte, acá alguno soy yo. estuvo presente en el